programa de conversación sobre la mesa. Nos volvemos a encontrar con nuestros panelistas estables, Ricardo Rodríguez. Muy bien, muy contenta de encontrarnos una vez más. Para los que se vienen integrando al programa, él es abogado de profesión y director de Juventud con una Misión, que está aquí en nuestro país y en todo el Cono Sur, ¿verdad? Así es. También nos acompaña Margarita Retamal. Muy bien, ella es profesora, administradora educacional, magíster en educación y actualmente directora y sostenedora de un colegio cristiano en Valparaíso, Colegio Puerto Paz. Estamos muy contentos de volver a vernos, agradecidos también de sus correos y de los que ya son nuestros amigos en Facebook. Síganos porque vamos a estar siempre actualizando la información que tenemos para usted en nuestra página. Envíenos correos también, no deje de hacerlo. Veamos qué tenemos para hoy. El tema de hoy, sé que va a ser muy interesante. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Ricardo, vamos a comenzar con usted. Creo que siempre lo estamos haciendo así, abriendo con su respuesta. Primero tienes que decir el tema. La pregunta. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué definición podemos tener de el matrimonio? Que es un tema que está siendo muy cuestionado actualmente, pero queremos ver y tener hoy la visión bíblica del matrimonio. Bueno, desde el punto de vista bíblico, pero también tradicional, es la unión de un hombre y una mujer para convivir, para procrear, y con la bendición de Dios. Por eso tenemos lo que se llama matrimonio religioso. Es muy importante que el matrimonio bíblicamente no es de dos personas, es de tres personas. El hombre, la mujer y Dios que interviene en esa unión. Y con este predicamento, que lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Margarita, dinos, escuchando la definición que nos da Ricardo, ¿verdad? Veo que hay un énfasis muy importante entre un hombre y una mujer, que creo que hoy día está siendo un tema un tanto cuestionado, pero hablemos ahora de la definición. ¿Por qué debe ser o por qué es entre un hombre y una mujer? Para dar esta respuesta, naturalmente que tenemos que volver a los orígenes. ¿Qué pasó en el principio? Y en el principio creó Dios al hombre y solo al varón. Pero Dios mismo, que siendo el creador, fue evaluando lo que creaba. Y cuando creó la luna, las estrellas, el sol, y vio que era bueno, y creó la planta y todo lo demás, y vio que era bueno, y crea todo y dice que es bueno. Y a mí lo que me sorprende muchísimo es que Dios, cuando crea al hombre, dice que es bueno y en gran manera, pero después él mismo modifica su propia evaluación. Y dice, pero no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios podría haber pensado en otro varón. Claro, porque quizás se podrían haber complementado mejor. Claro que sí, pero en el plan original de Dios, Dios quiso que el complemento del varón fuese una persona de otra naturaleza, con otro físico, con otra psiquis, con otra mentalidad, con otra creación, pero tomada del varón. Y Dios le presenta al varón, le presenta a su mujer y le trae a la primera mujer, a este primer matrimonio que se celebra ahí en el paraíso. Claro. En el huerto se celebra este primer matrimonio, tal cual como lo decía Ricardo, entre un hombre, una mujer y Dios. La bendición de Dios. Así es, Ricardo, ¿podrías hablarnos tú de en este primer matrimonio hay principios, ¿cierto? Que se dan cuando Dios junta el hombre y la mujer. ¿Cuáles son esos principios que sustentan entonces la base de lo que se mantuvo, entiendo, desde los orígenes del hombre, de la humanidad, hasta hoy? ¿Cuáles son esos principios que sustentan? Yo creo que el principio principal es de complementariedad. Es decir, el hombre y la mujer se complementan. Desde el punto de vista físico han sido creados de manera que se complementen, pero también desde el punto de vista emocional, del punto de vista mental y espiritual. Entonces, no puede existir un matrimonio que no tenga este tipo de complemento. Obviamente también los órganos sexuales del hombre y la mujer es lo que permite la procreación, que es otro elemento fundamental en cuanto a lo que llamamos matrimonio. Si hay otro tipo de unión, por lo menos no le llamemos matrimonio, porque otro tipo de unión no refleja esa naturaleza. Exacto. Margarita, pensando en esta complementariedad que se da entre el hombre y la mujer, ¿hay alguno de los dos que sea más importante, que tenga un rol de preponderancia dentro del matrimonio? ¿Cómo entendemos ese complemento? A ver, aquí está la discusión social y hasta divertida, ¿no? Que da para chistes feministas, chistes machistas y todo eso. Pero cuando uno va a la raíz
Dios ha creado al hombre y a la mujer no con un igualitarismo. ¿Ya? Son iguales en cuanto a muchos aspectos, como dignidad, por ejemplo. Exacto. El hombre y la mujer son iguales en dignidad, en cuanto a valor, en cuanto a dones, en cuanto a talentos, pero distintos en cuanto a roles. Y por eso la complementariedad entre la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, que no es una cuestión de sexos, específicamente en cuanto a lo genital, es en cuanto a construcción. La mujer con el varón son complementarios. Y sacando un poco esta idea desde dentro del matrimonio y poniéndola en lo social, Claro. por ejemplo, en mi caso, yo he probado equipos donde mayoritariamente son mujeres y no es lo mismo que un grupo donde hay hombres y mujeres. ¿Cómo se dan las relaciones entre ellos y cómo la integración en lo profesional es tan excelente cuando hay hombres y mujeres? Y esta complementariedad la vemos desde el punto de vista del matrimonio también, que cumple el rol productor, productivo. Se reproducen, ¿no es cierto? Exacto. Se reproducen. Ahí está la complementariedad. Y interesante porque, esto es muy interesante porque se da esto de complementarse mutuamente, por ejemplo, en el área del hogar. Claro. Los niños necesitan ambas sensibilidades, la sensibilidad masculina, la sensibilidad femenina. Claro. Y esto fue así desde el principio. Imagínate que aún en las sociedades antiguas, donde se practicaba la homosexualidad, no en todas, pero Claro. en algunas, ya en la Biblia aparece Sodoma y Gomorra, Exacto. pero también los griegos practicaban la homosexualidad y también los romanos. Sin embargo, a ninguno de ellos se le ocurrió relacionar su homosexualidad con la familia. Es decir, el Claro. matrimonio, como hizo ya matrimonio homosexual, es una creación de estos años últimos. En la historia no existe sociológicamente casos de homosexualidad relacionados con el matrimonio y con la familia. Era una Entonces, práctica fuera de la familia. Exacto, es bien interesante este punto porque creo que hoy se está instalando o hablando, ¿verdad?, acerca de el matrimonio igualitario. Entonces, creo que podríamos profundizar desde esta mirada, ¿verdad?, entendiendo lo que es el matrimonio. ¿Por qué surge entonces ahora este matrimonio igualitario? No sé. ¿Sabe? Yo iría Margarita. antes, Amparito, de hablar del matrimonio igualitario. Yo hablaría más bien de qué es el verdadero matrimonio. A mí siempre me gusta más hablar del billete verdadero que del billete falso. ¿Ya? Claro. El billete falso siempre son imitaciones, pero yo lo puedo descubrir cuando conozco bien el billete verdadero. Vamos, entonces. ¿Qué es el matrimonio? Claro. Y Ricardo lo ha dicho en conceptos muy simples. Dijiste Hombre y mujer, hombre y mujer para convivir, para convivir, para procrear, para procrear. con la bendición de Dios. Lo único que mantiene el matrimonio, la idea de matrimonio igualitario es la convivencia, pero los otros tres elementos se pierden. Y uno de ellos, que me importa mucho dejar en claro y establecido en este momento para el conocimiento de los que nos están escuchando, es la bendición, Exacto. que parece ser como un agregado, pero la bendición, y nuevamente vamos al origen. Recordemos que nuestro mundo se desenvuelve en un mundo caído. Claro. Vino la caída, este primer matrimonio tan bien establecido entre un hombre, una mujer y Dios, desobedeció a Dios. Vino una maldición. Y vino la Claro. maldición. Pero quiero puntualizar sobre un elemento que es tan maravilloso y tan precioso a la misma vez. Cuando Dios le presenta a Adán, le trae su mujer, él dice Ichi. Y en ella, la traducción Eva es después de la caída. Claro. Pero antes de la caída, esa expresión significaba mi otro yo. Mi otro yo se vio a sí mismo en naturaleza femenina para amarla de una manera total, Claro. viéndose a sí mismo en esta nueva naturaleza que él no conocía. Claro. Cuando el matrimonio, y en esto sí hay que puntualizar, el matrimonio cristiano Exacto. va a la búsqueda de la bendición, es para que Dios mismo restablezca esa primera naturaleza antes de la caída, el otro yo. Claro. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Él le dice, varona, la que vive ya por su cuenta, la que ya no es mí mismo. Claro. Esa bendición es la que busca el matrimonio cristiano. Y esta naturaleza complementaria de hombre-mujer crea una unidad. Ya no son más dos, son uno. Claro. Complementarios en lo físico, Claro. complementarios en lo emocional, Mental. dijiste distintas sensibilidades, y también
uno en lo espiritual. Si Él es mi otro yo, soy yo mismo. Claro. Cuando vino la caída, la que vive le puso, la que Hubo una se separación entre independizó ellos. de mí. Por eso el matrimonio, la búsqueda de la bendición en los matrimonios cristianos Claro. es vital. Por eso también vamos al matrimonio civil, porque somos obedientes a las leyes civiles. Pero el matrimonio, la búsqueda de la bendición, no siendo un sacramento, Claro. porque Cristo no lo practicó, Exacto. ¿no es cierto? Pero sí este restablecimiento de los orígenes del matrimonio es lo que busca el matrimonio cristiano y eso es espectacular. Y es interesante, lo que dice Margarita, agregar lo siguiente. Hay personas que dicen, no, el matrimonio es una cuestión de papeles. Sí, he ¿Qué escuchado hace la muchas veces diferencia eso. entre un papel Una y otro firma, papel? ¿qué significa? No, es que no se trata de un papel. Tampoco el matrimonio es el uso social de la novia vestida de blanco y entrando a la iglesia y no necesariamente eso. Claro. No es tampoco la fiesta ni nada de estas cosas. Lo que hace al matrimonio, además de la decisión, de la voluntad libre de ambos contrayentes, es la bendición de Dios. Claro. Es decir, que una pareja se podría casar sin fiestas, sin vestido de novia, bajo un árbol. ¿Ya? Y es matrimonio porque si Dios interviene. Entonces no es una cuestión de papeles y no papeles. Claro. No es una cuestión circunstancial, no es una cuestión superficial. Se trata de hacer un compromiso ante Dios para toda la vida. Eso es el matrimonio, con esos objetivos que mencionamos antes, convivir, procrear, ser felices, en fin. Esto es, no es otra cosa. Entonces, se ha tirado al matrimonio a menos, ustedes saben la cantidad de gente que ahora ya no se casa Exacto. conviviendo, porque es una cuestión de papeles, no es una cuestión de papeles, no es una cuestión de papeles, sino es una cuestión de bendición de Dios. Algo que comienza con bendición, algo que comienza sin bendición. Hay consecuencias diferentes. Así es. Está muy interesante este tema. Creo que muchos solteros y muchos casados que nos están viendo o quienes están pensando en casarse están reflexionando. Queremos que también se una al Facebook, escríbanos, coméntenos qué le ha parecido este tema. Vamos a seguir conversando al respecto. No deje de hacerlo, mándenos sus correos a sobrelamesa@gmail.com y en nuestra página de Facebook Sobre la Mesa encuéntranos fácilmente porque ahí vamos a seguir ampliando. Y si tienen inquietudes, mándenos sus preguntas. Sé que nuestros panelistas van a estar contentos también de dejar para ustedes sus respuestas, ¿verdad? Escriban, por favor. Escríbanos porque enriquece nuestro programa. Siguiendo en la línea entonces de lo que es el matrimonio, usted decía recién se puede hacer la ceremonia, por así decir, en cualquier lugar. Exacto. Pero hay ciertas formas, hay elementos que son principales. ¿Cuáles serían esos elementos para que un matrimonio sea matrimonio? El momento, el rito. Decíamos, da lo mismo un vestido blanco o no. Hay muchas cosas que tenemos por tradición cultural, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los elementos que harían que la unión entre un hombre y una mujer, podamos decir, están casados, están legítimamente casados? ¿Me pregunta a mí o a Margarita? Cualquiera de los dos. Margarita, ¿quieres? Conforme. A ver, esto de legítimamente casado, hoy día la gente a todo lo legitima. Claro. Todo se legitima hoy día. Si para ti está bien, está legítimo para ti. Pero la legitimidad, mirando siempre desde la perspectiva de nuestro Dios, es que cumpla con ciertas condiciones. Y se sabe que el matrimonio debe ser un vínculo de amor. Primero. Porque es tan complicado. Y es una empresa tan difícil Exacto. que realmente vivir con uno mismo ya es difícil, vivir con otro es más difícil. Y yo diría que es imposible. ¿Ya? Pero especialmente en este tiempo. en este tiempo, claro. Como me decía una amiga, es una empresa a la que hay que meterle toda la plata, todas las ganas, toda la fuerza, toda la vida. Exacto, ¿No es así cierto? es. Pero si no hay amor, no pasa de ser eso, una miserable empresa que no se sabe para dónde va y finalmente los hijos se casaron, se fueron, el nido vacío y no había más nada. Claro. ¿No es cierto? La realidad es que el matrimonio debe tener este vínculo del amor porque el amor es el que cubre la multitud de pecados míos y del otro. Por supuesto. Es el amor el vínculo perfecto, ¿no es cierto? Aparte de eso, la legitimidad, que el amor también no sea por conveniencia, porque estoy aburrido donde estoy, porque mejor son dos que uno, como dice la Escritura, pero realmente forman una sociedad donde nos vamos al 50 y 50. Claro. Porque hoy día muchas parejas se están cansando porque un departamento que está caro, pueden vivir en un mejor departamento porque ambos ponen un 50% de los costos. Claro. Y se hace una sociedad prácticamente como cualquier otra sociedad. Claro. Y se le ha llamado sociedad conyugal desde el punto de vista de lo legal. Claro. Pero más allá Lo que civil. una sociedad, Claro. es una unidad.
el principio de unidad, el principio del amor, el principio de la unidad. Somos uno. Exacto. Y la palabra del Señor agrega más, uno en Cristo. Es decir, esta unidad en la misma fe. Exacto. Exacto. ¿Sabes qué quería agregar en ¿Sí? lo que estás diciendo? Que este asunto del amor significa básicamente dar. Tú dices 50 y 50, hay veces 80 y 20. Es decir, tú me das 80, yo te doy 20, porque algunas personas inclusive se casan para escapar de una realidad, ¿no?, que les es muy nociva o muy perjudicial o amarga, y entonces lo que hacen es, bueno, me recuesto sobre esta otra persona. Exacto. Y esto ya no es ni 50-50, es que el otro cargue conmigo. Entonces, este asunto del amor es realmente fundamental. Pero no quería interrumpirte porque a lo mejor querías decir algo más sobre esto. Mira, estaba hablando del aspecto de la unidad. Claro. La unidad, Dios también da recomendaciones. Dice que no nos unamos en yugos desiguales. Claro. Claro. Y dice entre incrédulos y creyentes, que es lo que más el mundo evangélico por lo menos conoce. Exacto. Pero también hay que mirar, porque el matrimonio empieza con dos personas para ser una y luego multiplicándose en varios que son los hijos. Que familia. Pero cuando hay diferencia de criterios para educar, y por eso el periodo de noviazgo es para hablar temas serios, no temas románticos, es para hablar temas serios. Y estos temas serios es cómo vamos a profesar nuestra fe, Claro. cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo vamos a distribuir nuestras finanzas, cuáles son las metas o roles con las que nos proponemos, glorificar a Dios. Esos son los, yo diría, ciertos principios básicos que los novios, los contrayentes Exacto. deberían tener claro antes del matrimonio, no después. Siempre se habla como de una carta de ajuste al principio del matrimonio. La carta de ajuste se disminuiría ese tiempo si se hubiese hecho antes. Hoy día tú sabes, Amparo, que se habla del pololeo. Claro. La Escritura no habla de pololeo. De noviazgo, sí habla de noviazgo, pero un noviazgo donde se prepara para. Exacto. No Para para cómo probar vamos si a funciona vivir. y... Por supuesto. Sí, sí, no. Entonces, el matrimonio en sí mismo, y volviendo a la definición que nos daba Ricardo, que es también para multiplicarse, ¿cómo vamos a esperar que los hijos nos lleguen? Y por eso, por lo menos en educación, uno escucha a los padres siempre decir, no fuimos preparados para ser padres, Claro. pero ni siquiera lo habían conversado. Exacto. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Ahí creo que juega un rol súper importante entonces la orientación familiar, la preparación antes del matrimonio. Es un tema poco tratado en las iglesias Mira, o que no se habla en ninguna parte prácticamente no existen escuelas de esposos. Usted ha visto por ahí, gradúese de esposo, gradúese de esposa. No, la no verdad es que existen no. escuelas de padres. Y una carrera que dura toda la vida. Y es una Exacto. carrera que dura toda la vida. Prepárese cómo ser padre, pague en 4 cuotas. No existe, existe todo eso. esto. Entonces, los padres hemos tenido que aprender a los porrazos, ¿no? Claro. Digamos, ensayo y error. Y no debería ser así. Ahora, la Escritura ya nos da consejos muy prácticos sobre esto. Pero una de las cosas que quiero remarcar que dijo Margarita es esto de no entrar en yugo desigual con los infieles. Esto parece escrito y traído a nuestra edad postmoderna, infieles. Quiere decir que ustedes hablan de que no se puede casar gente de diferente religión, no es discriminación eso. Es que no estamos hablando de religión. Estamos hablando de que una persona que tiene a Dios en primer lugar se casa con otra que no tiene a Dios en primer lugar, Claro. van a tener seguramente problemas, tanto de un lado como de otro. Claro. Entonces, no es una cuestión de discriminación. Exacto. No es una cuestión de decir acá no se pueden casar personas de diferentes religiones. Es mucho más profundo que eso. Exacto. Se trata que si una persona tiene a Cristo como el dueño de su vida, quiere obedecer los principios de Dios y el otro no, van a estar chocando, Todo el pero tiempo. todo el tiempo. Claro. Y con los hijos va a ser otro problema porque van a tener dos orientaciones completamente diferentes. Entonces, tengamos que ser claros. La Biblia es sabia en esto. No es una cuestión de discriminación, es una cuestión de sabiduría, de hechos fácticos, de ver, contemplar lo que es la realidad. Entonces, quería decir. Así, estaba pensando en que actualmente el matrimonio como institución, como realidad, está siendo muy desvalorizada. La gente no se está casando o está esperando mucho tiempo para casarse. Muchos matrimonios, sobre todo acá en nuestra región, hay altos índices de divorcio. Valparaíso es una de las regiones con más alto ¿Verdad? índice de divorcio. Exacto. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué hay esta crisis que también está dándose dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano? Entonces,
¿qué está sucediendo con la institución matrimonio que tiene estos debilitamientos tan profundos? Nosotros vemos más del 60% de nuestros alumnos, de nuestros niños estudiantes, son hijos de padres que están o separados o que nunca se casaron. ¿Dónde surge entonces este debilitamiento tan profundo del matrimonio? Margarita, tú tienes mucha experiencia en educación, sí, y has visto muchos casos. Cuéntanos. Naturalmente, mira, la descomposición social siempre trata de afectar lo básico de la sociedad, que es la familia. Y ahora parece ser que el punto de ruptura es antes de que se produzca el matrimonio. Claro. Es decir, partir equivocados y legitimarlo como tal. Claro. Nosotros cuando vemos a jóvenes que hoy día se ponen a convivir, la pregunta es ¿por qué conviven? ¿Por qué no se casaron? ¿Por qué no se casaron? Y creo que también hay una responsabilidad eclesiástica de no haber informado realmente qué es el matrimonio. Claro. Porque por supuesto, si una pareja de jóvenes va a gastar 2 millones de pesos en una fiesta y dice, no, mejor denme el dinero, la fiesta está de más, y por lo tanto, por añadidura, la celebración del matrimonio también está de más como un acto espiritual, claro, y también como un acto legal. Exacto. Generalmente se está valorando más el matrimonio civil para cuidar las posibles cosas que te puedes llevar cuando nos separemos. Claro, claro. ¿Comprende? Claro. Y que la ley me diga que es tuyo, que es mío. Exacto. En ese sentido, creo que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de encantar, de reencantar con la definición verdadera de qué es el matrimonio. Matrimonio no es ponerse a vivir juntos, es hacer la vida juntos con una mirada común y mirando a Dios. Por lo mismo, como a Dios se le va quitando de todas las áreas de la sociedad, esta es una de las últimas amenazas que va quedando. Exacto. Crear otra forma de matrimonio que Dios no ha dicho, ni valora, ni legitima a Dios. Claro. Porque se habla de un Dios tan bueno que acepta todo. Y no, Dios no contradice sus propias leyes. Estamos ¿sí? muy animados en la conversación, pero debo hacer un pequeño corte. A decirle a nuestro público que sé que usted también debe estar pensando muchas cosas al respecto. No deje de escribirnos, agradecemos toda la comunicación que desde ya tenemos, ¿verdad?, con ustedes, pero siga siendo parte de esta mesa. Escríbanos a sobrelamesa@gmail.com. También en nuestra página de Facebook, búsquenos Sobre la Mesa, nos va a encontrar rápidamente y ahí va a poder no solamente dejar sus comentarios, sino que también aportar a preguntas de muchos jóvenes y adultos que también nos están escribiendo. Ricardo, ¿querías acotar algo? Quería decir lo siguiente, justamente en la definición de matrimonio es cómo comienza en el tiempo de noviazgo. Es importante entender que el matrimonio es una unión no solamente física, sino primordialmente es espiritual, mental, emocional y física. Exacto. Cuando comienza una relación entre un joven y una jovencita, lo que nosotros vemos es que el énfasis está puesto en lo físico. Claro. Cuando está puesto en lo físico, después es muy difícil levantar esa otra unidad en el área mental, emocional y espiritual. Claro. Aquí viene obviamente la definición de lo que es el ser humano. Si el ser humano lo reducimos a lo físico, claro, entonces el matrimonio, o mejor dicho, algún tipo de unión, que posiblemente no se concrete en matrimonio, va a ser una unión física. Claro. Y durará mientras me guste la persona físicamente. Si es emocional y físico, durará mientras me guste y esté involucrada emocionalmente. Claro. Cuando es espiritual, hay otro elemento más profundo, que es el elemento del amor. Y el amor, descrito como está en la Biblia, nunca deja de ser. Ese amor es lo que permite pasar por tiempos de desierto, exacto, por tiempos difíciles, ¿ya?, por las crisis que se viven en los matrimonios. Entonces, este tiene que ser el fundamento, pero parte de la definición del ser humano, como espíritu, alma y cuerpo. No solamente como cuerpo, no solamente como emoción y cuerpo. Hay que involucrar todas las áreas. Entonces, un consejo práctico para los jóvenes es comenzar estas relaciones en el área de lo espiritual, es decir, en el área de la oración juntos, del estar juntos, buscando lo mejor, buscando lo que Dios quiere. Luego, en el área mental, es decir, conversando las cosas de las cuales nos hablaba Margarita, conversando qué es el propósito de la vida, qué es la visión que tienen de la vida,
conversándolo en ese tiempo de noviazgo. Luego entra lo emocional y luego en el matrimonio entra la parte física, ¿ya? Con la intimidad. Pero hay veces comenzamos por la parte que no es íntima, por la parte más íntima, Exacto. en lugar de comenzar por el paso número 1. Así Y es. creo que esa es una de las razones por las cuales hay una gran crisis en los matrimonios. Así es. Pensando en esta gran crisis, también se nos da muchas veces dentro de las iglesias, ¿verdad? Que tenemos personas que llegan, que conocen a Cristo, pero están en una situación de convivencia, por ejemplo. Claro. O también que están divorciadas y están solitas, pero resulta que conocen a alguien y quieren rehacer su vida, como se dice, ¿verdad? Hay una gran variedad de realidades que la gente hoy en día está viviendo dentro de las iglesias, o que están pensando en divorciarse porque la situación no da para más. Bueno, ¿qué podemos decir a estas personas que están en esta situación? Porque nosotros en esta conversación estamos en un sentido defendiendo y proclamando lo que es el matrimonio. Claro. Pero estas otras realidades, ¿hay alguna palabra que les podamos decir a estas personas? ¿Darles algún consejo? ¿Cómo ellos pueden solucionar esta situación en la que están? A ver, yo diría que en esta pregunta que tú nos formulas, Amparo, entra la responsabilidad pastoral. Yo ahora no me atrevería a dar una respuesta en este momento para todos genérica, porque Exacto. cada cual la puede interpretar a su conveniencia. Y hay casos y casos, y por eso mismo Dios dejó pastores que, conociendo la Escritura, conociendo cómo es el ser humano, ¿verdad?, y atendiendo a los antecedentes que aportan las personas que están involucradas en una situación de crisis, pueda dar un consejo guiado por Dios. No es un lugar la cámara, para dar un consejo genérico y cada cual al voleo tome una respuesta y la aplique a su necesidad o a conveniencia, como te digo. Las dificultades al interior del matrimonio tienen tantos ribetes y tan profundo, porque realmente, ¿quién puede caminar por este laberinto que es el cerebro, donde está el asiento de los pensamientos, se supone? ¿Quién puede caminar por el corazón del otro para saber sus motivaciones, para saber las causas de por qué se casó o por qué no está feliz en su matrimonio? Necesita un tiempo de consejería bíblica, un Exacto. tiempo donde alguien o alguienes se pongan al lado de este matrimonio que entró en crisis con la mira de restaurar, nunca con la mira de terminar de romper. ¿Comprende? Entonces, el matrimonio es una unión tan profunda que nosotros nunca deberíamos pensarlo en desarmar esto, que siempre que se despegue el matrimonio va a dejar heridas en ambos, y más aún cuando están los niños. Así Por eso es. los casos son particulares. Yo me adhiero a esto porque dar por televisión una regla general es muy peligroso, porque las situaciones son muy diversas. Así es. Creo que hay un principio, sí, que lo tenemos que colocar fuerte. El matrimonio es para toda la vida. Y el matrimonio, pase por situaciones difíciles, tenemos que perdurar en eso. Una cosa que a mí me llama la atención es que en el matrimonio hay veces las personas sienten que la paciencia se agotó antes que se agote la paciencia. Sí. Entonces, no hay que hacer caso a eso. Claro. Yo creo que la paciencia puede extenderse más. Así es. En situaciones que son difíciles, en situaciones que son críticas. Ahora, de todas maneras hay que entender que hay situaciones que son hasta peligrosas Así para la salud o para inclusive Para la vida. la vida de Así una es. persona, y es allí donde los pastores tienen que ver cada caso en particular. Así es, el tiempo se nos acaba. No se nos agotará la paciencia, pero sí el tiempo se nos acaba. Así que, Margarita, brevemente, una palabra de aliento a mujeres que actualmente están criando sus familias solitas y están buscando una palabra de aliento al escuchar del matrimonio. Tengo una palabra maravillosa, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te recogeré con grandes misericordias. Todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Donde falta el marido terrenal, Dios ofrece como padre y esposo. Muchas gracias, Margarita. Ricardo, unas breves palabras antes de irnos. Yo no voy a hablar a las mujeres solas, le voy a hablar a los matrimonios. El amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, podemos seguir adelante. Yo entiendo que hay situaciones que ya son extremas, entiendo eso, pero hay muchas situaciones que no son extremas y que hay alguien que está interesado
en hacernos sentir que son tan extremas que no tienen arreglo. Nuestra solución la encontramos en Dios y sí tiene arreglo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. No deje de comunicarse. Nos vemos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga.